La iglesia es el medio de Dios para traer su reino, su evangelio y su amor a esta tierra. Y en Pillars, la iglesia se convierte en un área de estudio muy importante para nosotros como líderes, porque ya sea que trabajemos directamente en una iglesia o en otro ministerio, estaremos trabajando en colaboración con iglesias. Y un área que es muy importante que la iglesia comprenda es la iglesia, en su propia sociedad, en su cultura. Muchas veces, como iglesia, solo nos miramos a nosotros mismos y a nuestra propia gente, pero olvidamos que Dios en realidad nos ha colocado en una sociedad, en una cultura, en una nación, en una región, y cómo vemos el papel de la iglesia en esa cultura. Que la iglesia está llamada a redimir la sociedad, a redimir la cultura. Hay un versículo muy conocido en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Probablemente no necesito leértelo porque ya lo tienes memorizado, pero escucha esto. Este es el Señor hablando a través del profeta Jeremías, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Aquí está la historia. ¿Qué es tan importante para nosotros cuando hablamos de la iglesia y la cultura de la que habla Jeremías 29? Israel, como nación de Dios, había sido llevada al cautiverio y estaban tan conmocionados por este acontecimiento, porque su templo había sido destruido, habían sido capturados, y cuando llegan a Babilonia como pueblo, se dan cuenta de que la nación de Babilonia en realidad es mucho más avanzada que ellos. Es avanzada tecnológicamente, es avanzada en términos de arquitectura, y este grupo de personas, el pueblo elegido de Dios, se encuentra en una tierra muy extraña, en una nación muy ajena y en una nación que adora a dioses muy diferentes. Y los judíos tienen que tomar una decisión. ¿Cómo viviremos en esta cultura? ¿Cómo viviremos en esta sociedad? ¿Cuál será nuestra respuesta? Y primero, son influenciados por Babilonia, y Babilonia básicamente tenía esta filosofía de conquistar naciones, traerlas e intentar influenciar a esas personas para que se volvieran babilonios. Y los babilonios vienen y dicen, puedes tener una vida exitosa, pero solo intégrate. No te definas únicamente por tu religión y por tu Dios. Mézclate con nosotros. Toma nuestros nombres y te dejaremos tener éxito. En cierto sentido, pierdan su identidad distintiva como seguidores de Dios. Dios dice, escuchen, quiero que crezcan como mi nación. Y Babilonia está diciendo, no, quiero que disminuyan en su identidad. El mismo mensaje y la misma oportunidad existen hoy en día para las iglesias en las sociedades y en la cultura. La sociedad está diciendo, escuchen, intégrense con nosotros, no destaquen tanto, no tengan una posición moral tan diferente, no sean tan exclusivos con el evangelio. Simplemente intégrense con nosotros, abracen nuestras costumbres. Y en la mayoría de las sociedades, la iglesia puede existir mejor, más fácilmente, con menos conflicto, si simplemente se integra. Y los judíos se enfrentan a una oportunidad, una influencia muy reales de responder al estar en una tierra extranjera, integrándose de manera muy similar a la elección que enfrenta la iglesia. Luego se les presenta otra opción. Algunos profetas judíos se levantaron y dijeron, escuchen, esto es horrible, pero no va a durar mucho. De hecho, puedes leer sobre esto en Jeremías. Y dijeron, en 2 años todo esto habrá terminado. Y el profeta dijo, aléjense, apártense. No, pierdan ningún sentido de identidad, aún más. Aíslense de Babilonia, sáquenle provecho, obtengan lo que puedan de ella, pero no ayuden a Babilonia. Esto es solo un momento pasajero. Y luego llegará la resolución. Dios nos librará. Y ese mismo pensamiento existe como una influencia para la iglesia hoy en día, donde la iglesia podría decir, sabes, la sociedad es mala y la sociedad es perversa, pero este momento no durará mucho y Dios nos va a rescatar, así que vamos a aislarnos, vamos a apartarnos, vamos a protegernos. Vamos a sacar lo que podamos de nuestra ciudad o nuestra comunidad para poder sobrevivir.
pero vamos a vivir protegidos de nuestra sociedad. Eso es lo que decían estos profetas judíos. Estas son las dos opciones. Y son las mismas dos opciones hoy en día. ¿Se va a mezclar la iglesia con la sociedad o se va a aislar y proteger de la sociedad como iglesia, permaneciendo al margen y muchas veces simplemente enojada con la sociedad? Jeremías se levanta y le da a la iglesia, le da al pueblo judío una tercera opción. Y esta opción también está disponible para nosotros como iglesia. Jeremías capítulo 29, versículo 4. Esto es lo que escribe Jeremías. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que hice llevar al destierro de Jerusalén a Babilonia, construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas. Busquen esposas para sus hijos y den a sus hijas en matrimonio para que también ellas tengan hijos e hijas. Aumenten el número allí. No, disminuyan. Dios está diciendo, construyan una vida allí, tengan una presencia allí, crezcan. Versículo 7. Además, procuren la paz y la prosperidad de la ciudad a la que los he llevado al destierro. Oren al Señor por ella, porque si la ciudad prospera, también ustedes prosperarán. Tu enfoque no debe ser aislarte, tu enfoque no debe ser mezclarse, sino que tu enfoque debe ser redentor. Busca la paz de esa ciudad. Busca su prosperidad según la define el reino de Dios. Versículo 8. Sí, esto es lo que dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. No dejen que los profetas y adivinos que están entre ustedes los engañen. No escuchen los sueños, que ustedes mismos los animan a tener. Ellos les están profetizando mentiras en mi nombre. Yo no los he enviado, declara el Señor. Esto es lo que dice el Señor. Cuando se hayan cumplido 70 años en Babilonia, vendré a ustedes y cumpliré mi buena promesa de traerlos de regreso a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Básicamente Jeremías está diciendo, escuchen, ustedes han sido puestos aquí con un propósito. Y ese propósito es muy importante. Y él describe cuál es nuestro papel y cómo Dios obrará a través de nosotros. Que la iglesia está aquí no para mezclarse, ni para aislarse, sino para redimir a la sociedad. Y en este pasaje nos enseña que la iglesia debe buscar, debe ser proactiva. Debemos tomar la iniciativa de bendecir nuestras ciudades, nuestras comunidades y nuestros vecindarios con el reino de Dios. Y Dios no nos ha abandonado ni nos ha dejado solos. Algunos de ustedes están en situaciones muy difíciles. Algunos de ustedes enfrentan una gran persecución y el pasaje en Jeremías es directamente para ustedes, donde Dios no los ha abandonado y hay una bendición esperándolos. Pero la bendición está en cómo ven el papel de la iglesia en su sociedad. Si ella prospera, ustedes prosperarán. Jeremías nos da una identidad para la iglesia. ¿Sabes? En la Biblia Jerusalén es vista como la ciudad de Dios y Babilonia es vista como la ciudad del hombre. En Jerusalén, la ciudad de Dios, estamos allí para servir. En Babilonia, la ciudad del hombre, estás allí para, de alguna manera, hacerte un nombre. Es como si tuviéramos una doble ciudadanía. Yo crecí en otro país, nací en otro país, así que tuve la oportunidad de tener doble ciudadanía. Algunos de ustedes tienen doble ciudadanía. Como cristianos, tenemos una doble ciudadanía. Somos ciudadanos de nuestro país en esta tierra, pero también somos ciudadanos del reino de Dios. Y como ciudadanos del reino de Dios, debemos ser los mejores ciudadanos de nuestro país. No ciudadanos que solo explotan nuestros vecindarios y nuestra nación para obtener lo que puedan, que es lo que hacen muchos ciudadanos. No ciudadanos que se aíslan y evitan, que es lo que hacen otros ciudadanos, sino ciudadanos que están comprometidos con su nación y sus comunidades porque son ciudadanos del reino de Dios. Y este pasaje nos enseña. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se sitúa una iglesia en una sociedad que no representa al reino de Dios como Babilonia? ¿Cómo se hace esto?
Esta historia en realidad nos da las 3 maneras en que podemos hacerlo. Nos involucramos, influimos y redimimos. Primero, nos involucramos. Mira el versículo 5. Dice, construyan casas y habiten en ellas, planten huertos y coman de su fruto. Esto, en cierto modo, es el modelo de lo que hizo Jesús. Jesús no nos rescató desde la distancia. Él descendió y se unió a nosotros, la encarnación. Él se hizo como nosotros. Probablemente construyó una casa. Probablemente tenía un huerto. Hay una verdad bíblica que es muy importante para la iglesia cuando se involucra. Y es que la Biblia dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Que el poder del Espíritu de Dios en mí es mayor que el poder del maligno en el mundo. Y eso me permite construir casas, plantar huertos y relacionarme con la sociedad sin temor. Sé que estoy protegido en mi alma y mente. Sé que estoy protegido por Dios. Tengo que involucrarme en este mundo. Pero además de involucrarme, estoy llamado a influir en este mundo. Mira el versículo 6. Cásense y tengan hijos e hijas. Busquen esposas para sus hijos. Den a sus hijas en matrimonio para que también ellas tengan hijos e hijas. Aumenten en número allí. No, disminuyan. Él está diciendo, escuchen como iglesia. Tengan una reputación de presencia. Dejen que su identidad sea conocida. En algunas culturas, en algunas sociedades, esto es mucho más difícil y se necesita sabiduría para saber cómo aplicarlo. Pero el espíritu detrás de esto es que queremos tener una presencia, ya sea con familias o con una ciudad, donde nos convirtamos en un recurso valioso para nuestra sociedad, donde la sociedad no quiera perdernos. Así como el rey no quería perder a Daniel por lo ungido que estaba por Dios y por lo que aportaba a la nación. Que si esta iglesia en este vecindario alguna vez fuera removida, el vecindario diría, no, no queremos perder esa iglesia. Todo vecindario quiere un buen hospital. Todo vecindario quiere una buena escuela para sus hijos. Todo vecindario incluso quiere un buen parque donde la gente pueda jugar y relajarse. ¿Cómo sería si la iglesia, en cualquier formato que tenga, en un edificio, en una casa, si la iglesia tuviera tal compromiso con la sociedad que la rodea, tuviera tal influencia que la gente dijera, no queremos perder a esa gente? En el primer siglo, la iglesia era conocida porque cuando una plaga azotaba a toda la sociedad, la iglesia del primer siglo era reconocida por ser quienes cuidaban de los enfermos. Algunos de los cristianos murieron y perdieron la vida porque estaban cuidando a los que tenían la plaga. Todos los demás huían de las ciudades y se iban a las montañas. Pero los cristianos, ellos se quedaban donde estaba la plaga porque sabían que su tarea era buscar la paz y la prosperidad de la ciudad, comprometerse e influir. Esa es la identidad que tenemos como iglesia en nuestra sociedad. No solo nos miramos a nosotros mismos, no solo pensamos en cómo podemos ofrecer buenos programas cristianos para que los cristianos sean mejores cristianos. Decimos, ¿cómo redimimos nuestra sociedad? ¿Cómo creemos en la autoridad y el poder de Dios a través de nosotros? Para que plantemos jardines aquí. Estamos aquí y no nos vamos a ir. ¿Cómo influimos para tener una identidad? O incluso en algunas áreas muy difíciles a las que he viajado y visto, la gente dirá que hay un valor en lo que ellos aportan a la iglesia. Hay un valor en lo que la iglesia aporta a nuestra comunidad. Y luego Jeremías dice, no solo se comprometan, no solo influyan, sino que realmente sepan que Dios puede usarlos para redimir. Miren el versículo 7. Además, procuren la paz y la prosperidad de la ciudad a la que los he llevado al destierro. Rueguen al Señor por ella, porque si la ciudad prospera, también ustedes prosperarán. Escuchen, comprendan lo que realmente significan estas palabras. Prosperar y paz. Jeremías no está simplemente diciendo, oigan, intenten que la ciudad tenga éxito en lo natural. Como pueblo de Dios, lleven la influencia del reino de Dios
una paz que es abundante, una paz que proviene de Cristo, una prosperidad donde la vida es buena y las familias están bien, donde padres e hijos están sanos y prosperan, donde todos los atributos del reino, justicia, gracia, perdón, amor y misericordia, comienzan a fluir de una comunidad de personas llamada la Iglesia. Porque cuando se ven a sí mismos, saben, no estamos solo en el exilio, hemos sido plantados en esta sociedad, no estamos simplemente esperando el regreso de nuestro Salvador, estamos aquí con un propósito. Tenemos una doble ciudadanía y nuestra ciudadanía significa que, como ciudadanos de esta tierra, como ciudadanos de esta nación, traemos la ciudadanía de Dios a esta área. Y luego le da a la iglesia esta promesa. Si vamos a ser una iglesia que no se mezcla solo para tener una vida tranquila y fácil hasta que el Señor regrese, si vamos a ser una iglesia que no se aísla ni evita relacionarse con la sociedad, tratando de protegernos para tener nuestra propia religión aparte de la mala influencia de la sociedad. Si vamos a ser una iglesia que dice, no me voy a mezclar, no voy a evitar, voy a buscar redimir mi sociedad. Aquí está la promesa que nos da con la que comenzamos. Versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esa es la promesa del Señor. Sabes, cuando estudias la muerte de Cristo, todos sabemos que Él entró en la ciudad montado en un burro y como rey, Él vino a la ciudad para redimirla. Pero también sabemos que la Biblia enseña muy claramente que Él fue crucificado fuera de la ciudad. Es como si Jesús hubiera sido crucificado fuera de la ciudad para darnos acceso tanto a la ciudad de Dios como a la ciudad del hombre. Y debido a lo que Cristo ha hecho a través de su muerte y resurrección, porque Él estuvo dispuesto a su manera a vivir Jeremías 29:11, vino en exilio a esta tierra cuando tú y yo éramos Babilonia. Y Él no se mezcló con nosotros. Eso lo sabemos con certeza. Pero Él no se aisló de nosotros. Él plantó jardines, construyó casas, se unió a nosotros, se relacionó con nosotros, nos influenció, nos redimió y ahora dice, escuchen, iglesia, en este tiempo, cuando las cosas son muy difíciles en la mayoría de las regiones del mundo, cuando muchos de ustedes están liderando iglesias en países y comunidades donde la situación es muy dura y la persecución es muy real, entiendan que Dios tiene un propósito para ustedes y no caigan en la tentación de mezclarse o de aislarse. Como líderes, es tan importante transmitir este mensaje a nuestra gente. Como líderes de la iglesia, probablemente nosotros entendemos esto. Lideramos nuestras iglesias, comprendemos esto, pero son las personas que forman parte de nuestra iglesia, quienes realmente necesitan apropiarse de esto y tener la confianza de que ellos también tienen un propósito. Que nuestro llamado, en cierto sentido, es ayudarles a entender su propio llamado. Ellos son la iglesia y Dios tiene buenos planes para ellos. Pero muchos cristianos, al enfrentar dificultades, se verán tentados a mezclarse o a aislarse y necesitan líderes espirituales como ustedes que presenten este mensaje de Jeremías, que la iglesia, ellos, como familias y vecindarios, como esposos y esposas, como jóvenes adultos, la iglesia está ahí para redimir a la sociedad. Y al hacerlo, la paz de Dios y la prosperidad de Dios estarán sobre nosotros para su reino.